Oremos. Te agradecemos, Padre, esta noche porque podemos abrir tu santa palabra. La palabra que tiene poder, la palabra que puede cambiar corazones, la palabra que puede convertir un corazón de piedra en un corazón de carne. Esa palabra abrimos esta noche, Señor, y te suplicamos que tu Santo Espíritu pueda obrar en cada uno de los que estamos conectados estas noches de predicación. Señor, toma nuestra vida, te lo suplicamos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Apreciados amigos, esta noche es un encuentro especial, un encuentro con nosotros mismos. Por eso quiero llevarte a una experiencia que es posible que haya sucedido en tu vida. ¿Has admirado a alguna persona en el mundo social, en el mundo deportivo, en el mundo político, en el mundo histórico? ¿Has admirado a alguien? Pero sabes, te vas a sorprender que ese alguien, no importa de dónde sea, tiene virtudes, pero también tiene debilidades. Déjame decirte esta noche que voy a leer una carta de presentación de un personaje que posiblemente ya lo has visto en diferentes momentos, has escuchado de él y has entendido que también tuvo fallas, pero no fracaso. ¿Puede alguien fallar y no fracasar? Déjame leerte lo que dice la segunda epístola a Pedro, esa carta de presentación, esa tarjeta de presentación impresionante. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, se lee así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Quedo impresionado con esta tarjeta de presentación. Simón Pedro, siervo y apóstol de Cristo. Quiero contarte un poco acerca de la vida de Pedro. Tú sabías que él tenía un hermano. Ellos nacieron en Betsaida, una ciudad que está al noroeste del mar de Galilea. Y como todos en su zona, Simón Pedro también llegó a ser pescador, pero era conocido, aparte de que tenía un sobrenombre, porque Juan relata de él y dice que lo conocían como Bar Jonas. Y Bar Jonas era el sobrenombre que tenía nuestro querido Pedro. Y a veces nuestros sobrenombres son más conocidos que nuestro nombre propio. Y él tenía un sobrenombre. Otro detalle que tenía Simón Pedro era que tenía un hermano, Andrés. Y los dos crecieron, y te imaginas que algunas veces Simón con Andrés tuvieron algunos encuentros de hermanos, juegos, riñas, dificultades, desafíos, comieron juntos, caminaron juntos, crecieron juntos. Y claro que tú también es posible que tengas tus hermanos o tus hermanas, crecieron juntos, tuvieron debilidades, riñas, juegos, y Simón creció como tú y yo. La diferencia que encontramos entre Andrés y Pedro es que Andrés era más callado, Pedro era el que más hablaba, era el líder del grupo. Otra característica que encontramos en la palabra de Dios de Pedro es que él era casado. Seguramente cuando creció ahí en Betsaida, su ciudad natal, luego conoció a una señorita, se enamoró, amó y decidió unir su vida con alguien. Y la Biblia dice que él ya vivía en Capernaum cuando Jesús llegó. Él ya tenía suegra. Y cuando el Señor llegó a esa ciudad, Pedro condujo a Jesús para que pudiera aliviar la enfermedad de su suegra. Y eso fue lo que pasó. Él vio la mano de Dios. Él era casado. Tú imagina a un muchacho que creció en Betsaida, que aprendió la profesión de pescador, que creció, que anduvo con los amigos, que tuvo un hermano, que se enamoró, se casó, una vida parecida a la tuya. Impresionante. Un ser humano como tú y como yo. Pero hay otras características de Pedro que son especiales. En primer lugar, aparte de su sobrenombre, él era más conocido por algunos como Simón.
Y era un hombre dedicado, era un hombre que fue creciendo, haciendo familia, seguramente tenía sueños para su familia. Y hasta que aquella mañana, cuando ahí en el mar de Galilea, un día pescando y sin frutos, tal vez un poco preocupado porque ese día no había ido bien en el trabajo, estaba con las redes vacías, pero habría que seguir limpiando las redes para continuar con el trabajo al día siguiente, tuvo un encuentro con Jesús. Pero déjame hablarte ahora de los contrastes en la vida de Pedro. La Biblia revela que Pedro tenía algunas debilidades, como también tenía fortalezas. Había un contraste en su vida. Por un momento parecía servicial, parecía bondadoso. Era un hombre que mostraba liderazgo. Pero por otro lado, encontramos que Pedro tenía un problema de debilidad. A veces hablaba más de lo necesario. A veces saltaba su debilidad en medio de su cobardía. A veces se levantaba de una manera dubitativa. Pedro tenía sus debilidades y tenía sus fortalezas. Y cuando miramos a ese Pedro, yo quiero ponerte algunos ejemplos. Un día Jesús preguntó, ¿qué dice la gente de mí? Y Pedro inmediatamente, el texto dice que fue inspirado y le dijo, Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Fue el primero en reconocer que Cristo era el Hijo de Dios. Es impresionante lo que él dijo. Hasta Jesús lo felicitó. Pero así como pasó este momento tan especial en Pedro, también fue el primero en criticarlo. Porque cuando Jesús puso allí lo que iba a pasar, él inmediatamente dijo, Señor, que no te suceda. Y Jesús usó una frase, apártate de mí, Satanás. Debilidades y fortalezas. Momentos difíciles. Ustedes se acuerdan cuando él estuvo en el momento de la última cena. El Señor Jesús tomó una toalla, tomó un lavatorio y empezó a lavar los pies de los discípulos. Cuando llegó en Pedro, Pedro dijo, Señor, no, yo no voy a permitir que usted lave los pies. Yo no voy a permitir que usted haga la labor de un siervo, de un esclavo. No, Señor. Entonces Jesús explicó a Pedro, si tú no dejas que yo te lave los pies, no tendrás parte conmigo. Y entonces Pedro fue al otro extremo. Señor, no solo mis pies, sino también mis manos, todo. Los extremos de Pedro, mientras que por un lado parecía dócil, por el otro lado parecía terco, difícil. Pero eso estaba dentro de él. Otro contraste que encontramos en Pedro es que cuando Jesús anunció de una manera poderosa y llamativa y dijo, Pedro, antes que cante el gallo tú me negarás. Él dijo, no, Señor, si es preciso, yo voy a ir contigo a la muerte. Señor, si es preciso, yo voy a dar mi vida por ti. Y ustedes saben lo que pasó posteriormente. Él estaba dispuesto a decir cosas fuertes para poder defender su fe, pero en el momento dado era tan débil como una paja que se mueve con el viento. Realmente los contrastes en la vida de Pedro son impresionantes. Cuando el Señor Jesús preparó la cena, los envió a los dos, y uno de ellos era Pedro, que fue a preparar la cena. Características de un siervo. Pero cuando llegó el momento de decir, Pedro, alguno de ustedes me va a entregar, entonces Pedro dijo, Señor, no, yo no te voy a entregar. Estos te pueden entregar, pero yo no. Y se puso por delante de ellos. Características de Pedro, de debilidad, pero también de fortaleza. Muchas veces falló, muchas veces se inclinó. Y tú vas a encontrar a veces personas que muestran eso. Y quedamos decepcionados cuando miramos a alguien que lo admiramos, lo queremos imitar, lo emulamos, pero en un momento cuando se muestran las debilidades, entonces quedamos decepcionados, tristes, y pensamos, ¿en quién estoy mirando? Y Pedro tenía esas características. Pero sabes, tú puedes hacer una evaluación esta noche de tu vida.
Es posible que tengas tus fortalezas, que tus hijos te admiren, que tus familiares te admiren, que tus padres admiren y vean que eres una persona bondadosa, amable, interesante, muy formal, tal vez con unas virtudes que los demás no tienen. Pero también tus familiares pueden ver tus debilidades y a veces lo dicen en una manera sincera y a veces duele en el corazón porque tenemos algunas cosas que nos se van encontrando dentro de nosotros y sufrimos. Por eso que esta noche, cuando miramos a Pedro en sus dos dimensiones, en una lucha interna ahí en su corazón, quedamos pensando que es un reflejo de la naturaleza humana, de tus características humanas, y sufrimos. Porque en esos contrastes de la vida, a veces quedamos avergonzados porque una persona viene y entonces dice, pero esta persona puede ser, tiene las características, pero tus familiares pueden mirar, tu cónyuge puede mirar para ti, puede criticar, puede haber tenido palabras que te han herido y te han hecho desanimar, te han hecho arrugar el corazón. El alma a veces se siente herida porque se encuentran esas dos tensiones en tu vida. Por eso, querido amigo, esta noche cuando miramos los contrastes del apóstol Pedro y la carta de presentación de aquí de segunda de Pedro capítulo 1, versículo 1, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Yo quedo impresionado. ¿Y cómo llegó a tener esa característica? Porque cuando veo sus contrastes, veo sus momentos que tuvo Pedro, yo quedo con esa inquietud. ¿Qué pasó con Pedro? Apreciados amigos, esta noche yo quiero presentarte a alguien especial que influyó en la vida, en esa lucha que tenía el apóstol Pedro. ¿Sabes? Lo interesante es que en esos contrastes no solamente había actitudes en la vida de Pedro, sino acciones muy difíciles. El Señor Jesús había caminado con Pedro durante 3 años y medio. Él había sido acompañado por Jesús, había crecido al lado de Jesús, había visto los milagros de Jesús, caminado con Jesús, visitado con Jesús. Y es interesante porque la Biblia menciona en los 4 evangelios, cuando está la lista de los discípulos, el primero que está ahí es Pedro. En los 4 evangelios, la lista de los discípulos empieza diciendo que Pedro era discípulo de Jesús. Es más, de los 12 discípulos, Jesús escogió a 3 que estuvieran más cerca de él. ¿Y sabes quién es el primero que figura en esa lista? Claro que sí, Pedro. Juan y Santiago eran los 3 que estaban cerca de Jesús. En 3 momentos Jesús los llamó, apartándolos de los demás, los llamó a los 3. Y el primero que era llamado era Pedro. Estos 3 discípulos estuvieron, en primer lugar, cuando la hija de Jairo fue resucitada. Los demás no ingresaron, los demás no llegaron. Solamente fueron Pedro y sus 2 compañeros más que vinieron al lado de Jesús para cuando resucitó la hija de Jairo. El otro evento donde aparecen los 3 es cuando Jesús fue transfigurado. Fue emocionante, vino Moisés y Elías a conversar con Jesús y ellos estuvieron presentes. Ese momento, solo los 3, y el primero que se menciona otra vez es a Pedro. Y el tercer encuentro que nosotros vemos, donde estuvieron esos 3 discípulos, en el cual se menciona primero a Pedro, es cuando Jesús en el Getsemaní hizo su oración antes de ser crucificado. Así que Pedro estaba siempre en esa primera lista. Y yo quedo mirando el contraste que aparece en la vida de Pedro, pero también los privilegios que el Señor le dio. ¿Y cuántos privilegios has tenido tú en tu vida? ¿Cuántas veces Dios ha tenido misericordia de ti? ¿Cuántas veces el Señor te ha perdonado y te ha bendecido y has caminado en la vida? Y todavía cuando miras hacia ti encuentras esas 2 tensiones, esos momentos fuertes, esas fortalezas grandes que tienes, esas virtudes que muchas personas admiran. ¿Y cuántas veces, acompañado de eso, la debilidad, acompañando de eso, las dificultades,
Hay momentos en que uno no quiere vivir, no quiere recordar, pero Pedro tenía ese momento y entonces ahora Jesús hace un llamado a Pedro. ¿En qué momento? Miren, lo cierto es de que Jesús fue acompañado de una manera intermitente por Pedro. Desde el momento en que él fue llamado por su hermano Andrés, porque Andrés es el que lo invita a Pedro y le dice, hemos hallado al Mesías. Y Pedro viene. Y Jesús le dio un nombre, ¿verdad? Ustedes se acuerdan cuando le dijo, cuando el Señor Jesús preguntó y le dijo, ¿qué dice la gente? No, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús dijo, yo también te digo a ti, serás Pedro. Y el Señor Jesús mirándose así, señalando así, dijo, y sobre esta piedra, o sea, señalando al Señor Jesús, dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro fue interesante. ¿Te acuerdas aquella noche cuando Jesús fue entregado? Vinieron los soldados, vinieron los sacerdotes, acompañados de muchos ayudantes de ellos, a tomar preso a Jesús. Y cuando había un forcejeo ahí, Pedro fue el primero que sacó, ¿verdad?, una espada de entre sus ropas y cortó la oreja de Malco. Es decir, él era valiente, pero a la vez tenía algunas ayudas que las personas utilizaban en aquellos días. Y Pedro tenía una espada, siendo discípulo de Jesús, con una espada queriendo defender a su maestro. ¿Cuántas veces te has sentido tentado para vivir como Pedro? ¿Cuántas veces has pasado esa experiencia de tener como ejemplo la vida de Pedro? Contrastes. Por eso que esta noche quiero llevarte en el momento emocionante cuando Jesús llega al mar de Galilea y le dice una palabra a Pedro: sígueme. Sígueme. Esa palabra tiene mucha connotación. Es posible que Jesús esta noche te haga la misma invitación a ti con una sola palabra: sígueme. ¿Qué significaba sígueme? No era que uno va adelante y atrás tiene que venir Jesús para ayudarnos cuando ya no podemos más, cuando ya no damos más, cuando no tenemos más fuerza. Entonces decimos: Señor, ayúdame. ¿Cuántas veces has orado así? Señor, ayúdame. Pero eso no es sígueme. Sígueme, cuando Jesús dice sígueme, es porque Él está adelante, tú vas detrás de Él, tú vas poniendo tu paso sobre paso de lo que Él ha dejado, sobre las huellas que Él ha dejado. Tú sigues detrás del Maestro, tú continúas atrás del Maestro. Eso es sígueme. Sígueme no es solamente utilizar al Señor en los momentos en que yo ya no doy más, me he doblegado, me he quebrado y necesito que tú estés. Y recién invocamos, recién pedimos. El Señor Jesús le dijo: sígueme. Y esa palabra sígueme es que yo voy detrás de Jesús. Él va adelante, Él es el que rompe las puertas de bronce, los cerrojos de hierro hace pedazos. Él me invitó para seguirle. Él te invita para que le sigas. No para que lo utilices como un bote auxiliar, como un sos, como una ayuda. No, Él dice: sígueme, yo voy adelante. Cuando Pedro tuvo esa pesca milagrosa ahí en el mar de Galilea, entonces Jesús le dijo: sígueme y yo te haré pescador de hombres. Y Pedro de aquel momento empezó a seguir a Jesús. Constantemente, continuamente, pero todavía estaba la tensión ahí, los momentos entre las fortalezas y las debilidades, entre aquellos defectos que no quería tenerlos y entre aquellas virtudes que ha ido cultivando en su vida de liderazgo. Yo quedo agradecido porque el texto bíblico, la Santa Biblia menciona que Pedro tuvo una experiencia especial. El Señor le dijo: mira, Pedro, el diablo ha pedido zarandearte. El diablo ha pedido que tú seas sacudido. Pero yo he rogado a ti. Yo he rogado al Señor por ti. Yo he rogado para que tu fe no falte, Pedro. Yo voy a hacer que cuando tú regreses después de este zarandeo, confirma a tus hermanos. Pedro no entendió ese momento. Por eso es que cuando el Señor Jesús dijo: uno de ustedes me va a entregar, Pedro valientemente dijo: Señor, estos te pueden negar, pero yo no te voy a negar.
yo voy a estar contigo siempre, si es preciso morir. Y los demás decían lo mismo. Pero aquella noche cuando Jesús fue entregado, cuando el Señor Jesús estaba en la casa de Anás y Caifás, tú sabías que Juan era familia de Anás y Caifás. Y por eso Juan estaba allí en la casa donde estaba haciendo el juicio de Jesús. Y Juan pidió que por favor lo dejen entrar a Pedro. Y Pedro ingresó en el patio. Ahí estaba una hoguera, estaban calentándose porque era una noche de frío, estaban calentándose ahí. Y una mujer lo reconoció a Pedro y preguntó, ¿no eres tú el que estabas con él en el huerto? Y entonces ahora, como aquella característica, no se sabía cuál de los dos iba a tomar Pedro, o sus fortalezas, sus virtudes, su don de liderazgo, o iba a tomar su debilidad, su cobardía. Y en ese momento, la historia dice que Pedro negó a Jesús, dijo, no lo conozco. Y lo trató de decir de manera convincente, de una manera que los demás pudieran tener la seguridad de que él no conocía. Pero después de un tiempo, mientras el juicio seguía procesándose, no eran minutos, eran casi una hora cuando pasó, alguien vino y dijo, ciertamente tú estabas con ellos. Y entonces Pedro juró. Un judío para jurar era una cosa bastante delicada, muy difícil. Pero Pedro juró. Mujer, te digo, yo no lo conozco. Juró y negó. La profundidad fue más abajo. El asunto se puso más negro de lo que estaba, porque no solo negó, la primera negó, en la segunda juró que no lo conocía. Y ustedes se imaginen, todas las personas seguían calentándose, seguían conversando, seguían bromeando, seguían considerando qué es lo que iba a pasar con Jesús. Allá había un juicio, había gritos, había insultos, y aquí en ese grupo había risas, mofas, burlas, y Pedro en medio de ellos. Y Pedro en su cabeza pensaba y buscaba cómo estabilizarse. Las dos tendencias, la debilidad estaba y también ese momento de no querer que se registre esa historia. Pero los evangelios muestran que Pedro estaba llevándose por la debilidad y por la cobardía. Era el momento decisivo en su vida. El texto dice que después dijeron, hasta tu manera de hablar dice que tú estabas con él. Y ahí Pedro no solo negó a Jesús, no solo juró no conocerlos, sino también empezó a blasfemar, es decir, a decir palabras de un calibre no grato, de una manera no grata. Y yo te hago una pregunta, cuando tú estás en tensión, ¿cómo reaccionas? Cuando tienes dificultades, ¿cómo reaccionas? En un momento la bondad, la amabilidad está contigo. A veces damos muestras de fortaleza, de valentía, pero hay un momento en que la situación se vuelve crítica y nos quebramos y a veces salen cosas que ni siquiera habíamos planificado y quedamos admirados de nuestra naturaleza. Hay una tendencia y como que fallamos y fallamos miserablemente. Pero ¿sabes qué es lo más difícil? Cuando tu cónyuge o cuando tus hijos te miran a la cara y uno no sabe cómo justificar esta situación. Uno no sabe qué hacer frente a esta situación. Se siente avergonzado, a veces se siente con una valentía o a veces mostramos una ira para que nadie nos reclame. Pedro se sentía de una manera difícil en ese momento. Pero cuando él menos esperaba, se acordó que Jesús le dijo que iba a cantar el gallo y aquella madrugada el gallo cantó. Y cuando Pedro dirigió su mirada recordando que Jesús le había dicho, antes que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Entonces Pedro, cuando escuchó el canto del gallo y miró hacia Jesús, se encontró con la mirada de Jesús. Y ese fue el momento del cambio. ¿Sabes por qué? Porque tu cónyuge te puede acusar. Tus hijos pueden decir algunas cosas negativas de ti. Pero Jesús lo miró a Pedro, no reclamándole, no diciéndole con su mirada que yo te dije, yo te anticipé y mira lo que estás haciendo. No fue eso.
La mirada de Jesús fue una mirada de amor, fue una mirada de misericordia, era una mirada llena de oportunidad. Y por eso Pedro se quebró. Y el texto dice que salió del lugar y corrió y corrió. El libro deseado de todas las gentes dice que Pedro corrió sin saber a dónde iba. Sus lágrimas caían porque se había encontrado él mismo con la evaluación de su vida, con las tendencias de su vida. ¿Cuántas veces las lágrimas no salen para afuera, se van para adentro? Sufrimos por lo que somos. No queremos vivir de esa manera, no queremos ser de esa manera. No queremos tener esas experiencias amargas. Es peor, no queremos que nuestro cónyuge nos recuerde. Porque a veces ellos son los que son nuestros jueces, son los testigos, saben de qué sufrimos, saben lo que pasamos. Y Pedro, ahora en un momento tan triste, corría llorando, porque no encontró en Jesús en la mirada de Jesús no encontró una acusación, no encontró un reproche, encontró una mirada de amor, porque Jesús le dijo, mira, vas a ser zarandeado, el diablo ha pedido que se te zarandee, pero yo he rogado a mi Padre por ti, y cuando tú vuelvas confirma a tus hermanos. Y Pedro llegó sin saber hasta el lugar donde Jesús horas antes había orado, y ahí lloró por su tendencia, por sus dificultades, por esas situaciones que vive dentro de la persona, que quiere y no puede. ¿Cuántas veces has querido entregarte a Jesús? Y tú dices, no, pero con este carácter no puedo, con esta situación no puedo, mira, no puedo luchar. Y hay frases que a veces marcan en la vida. Alguien dice, genio y figura hasta la sepultura. Otros dicen, gallina que come huevos aunque le corten el pico. Y a veces esas frases han llevado para nosotros a entender que no tenemos solución. Pero Pedro, después de aquella noche impresionante, estuvo triste. ¿Sabes? Cuando las mujeres llegaron al sepulcro, el ángel le dijo, mirando la tumba vacía, no está aquí. Pero vayan y díganle a sus discípulos y díganle a Pedro. Las mujeres entendieron, ¿cómo que le vamos a decir a sus discípulos y le vamos a decir a Pedro? Quiere decir que Pedro ya no es discípulo. Claro, como negó a Jesús, ya no es discípulo. Y amigos, que los demás digan que tú no sirves para discípulo, puede doler. Pero que tú mismo pienses que no vales para ser discípulo de Jesús, eso duele muy fondo. Muy fuerte. Eso es terrible. Y ahora mira, Pedro sentía que no era más discípulo. Así, después de la muerte de Jesús y después de la resurrección de Jesús, él había citado, yo me voy a encontrar, le dijo a sus discípulos, me voy a encontrar con ustedes ahí en Galilea. Y terminada la fiesta de la Pascua, ellos tuvieron que esperar que se termine toda la fiesta de la Pascua para luego ir a Galilea. Y salieron para Galilea. Y cuando llegaron a Galilea, el libro de Juan dice que 7 de los discípulos, cuando llegaron allá, empezaron a conversar de la historia que habían desarrollado con Jesús en esos 3 años. Recordaron los milagros de Jesús. Recordaron que Jesús caminó sobre esas aguas. Recordaron que Jesús había hecho milagros en la vida de muchas familias. Había sanado a tanta gente. Había alimentado a las personas, a más de 5,000 personas ahí a la orilla de ese mar. Y luego Pedro es el que dice, vamos a pescar. Y pasaron la noche pescando, pero no lograron sacar nada. Y yo imagino que los demás dijeron, ¿qué vamos a recibir la bendición si estamos aquí con un hombre que tiene doble tendencia, con una persona que tiene doble tendencia? En un momento es muy buena, en otro momento es salvaje. En un momento parece un ángel, pero en un momento parece que el diablo se presentara. Ya en algún momento has sentido que alguna cosa necesita ser cambiado en tu vida. Pues Pedro estaba sufriendo. Lo emocionante es que cuando llegaron al mar de Galilea y no pescaron nada aquella noche, en la madrugada, vieron una figura allá a la orilla del mar de Galilea. Allá estaba una figura solitaria. Y preguntó desde allá
una voz que decía, ¿tenéis algo de comer? Y ellos dijeron, no tenemos nada, no hemos pescado nada. Y entonces aquella persona que estaba a la orilla dice, echen su red a la mano derecha, porque para ese lado estaba la persona. Y entonces dice, echen su red a la mano derecha. Y cuando ellos echaron la red a la mano derecha, fue impresionante. Cuando sacaron la red, la cantidad de peces que había. Y es Juan que le dice a Pedro, Pedro, es Jesús, es el Señor. Y Pedro se puso su ropa. Generalmente cuando vamos a entrar al agua nos sacamos la ropa, pero Pedro se había sacado la ropa para trabajar y cuando le dijeron que era Jesús, él se puso su ropa y se lanzó al agua. Estaba nervioso. Era el encuentro con Jesús, era el encuentro con el resucitado, era el encuentro con el Señor de señores. Era el momento de decirle, Señor, yo tuve esas dos tendencias, estoy arrepentido, no puedo, yo quiero seguirte porque cuando te sigo, esas tendencias ya no están. Es tan hermoso cambiar, saber que tú haces un cambio en la vida, Señor. Yo quiero seguirte, yo quiero aceptar esa invitación que tú me has dado. Sígueme, sígueme. Pedro llegó hasta Jesús, arrodillado y llorando. Jesús lo abrazó. Ahí vinieron el resto de los discípulos y empezaron, Jesús hizo la oración y empezaron a comer. Lo más terrible era el silencio. Todos los discípulos comían en silencio después de la oración. ¿Y sabes cuál fue el primer mensaje que apareció ahí? El mensaje de Jesús. La primera palabra que pronunció en ese evento Jesús fue Pedro. Pedro, ¿me amas más que estos? El Señor Jesús preguntó si tú tienes amor para Dios, para el Señor. Y Pedro no dijo, sí Señor, yo te amo más que estos. Él dijo, sí Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús volvió a hacer la pregunta por segunda vez, Pedro, ¿me amas? Y Pedro mencionó, sí Señor, tú sabes que te amo. Y entonces ahora el Señor Jesús se encargó para él, dice, apacienta mis ovejas. La primera, apacienta mis corderos. La segunda, apacienta mis ovejas. Es interesante que el Señor Jesús le devolvió el discipulado delante de todos. El Señor Jesús puede hacer una maravilla en tu vida. El Señor Jesús está dispuesto, si tú le sigues, a hacer cambios que tú mismo no esperas, pero son cambios extraordinarios. De tal manera que se pueda decir de ti, Pedro, o tu nombre, apóstol, siervo y apóstol de Jesucristo. Yo quedo emocionado esta noche, porque ciertamente el Señor tiene un llamado para ti. Puedes tener las tendencias, puedes tener las dificultades, puedes tener tu familia, puedes tener tus hijos, pero hay tendencias que a veces en la vida nosotros no podemos soportar. Pero Jesús dice, sígueme. Si tú me sigues, yo estaré contigo. Si tú me sigues, yo haré maravillas por ti. Yo iré delante de ti, sígueme. Yo voy delante de ti, dice el Señor. Tu empresa está en peligro, yo iré delante de ti. Tienes muchas tendencias que no has podido dejar, sígueme. El Señor quiere hacerte una invitación esta noche. Es posible que tú, en medio de tus tendencias, sufras. Pero si te encuentras con el resucitado, Él puede hacer milagros en tu vida. Lo que nadie más puede producir, el Señor lo va a hacer. Porque tú aceptas esa palabra, sígueme. Y ahora, yo quiero hacerte la invitación esta noche. ¿Tú quisieras decirle al Señor, sígueme? ¿O quisieras aceptar la invitación que Jesús te dice, sígueme? Él te dice a ti, sígueme. Entonces, levántate de donde tú estás. O tal vez puedes ahí en tu computadora, o tal vez estás en el Facebook o en otra plataforma. Puedes escribir ahí, yo quiero seguir a Jesús. Escribe. Es posible que aparezca un número también en la pantalla y tú puedes escribir ahí un mensaje de texto. Yo quiero seguir a Jesús. Yo tengo mis tendencias, tengo mis dificultades, pero quiero seguir a Jesús. Yo quiero seguir a Jesús. Y Él hará maravillas en tu vida. Por eso, querido amigo, esta noche
Yo quiero tal vez ver de alguna manera la invitación que tenga resultados en tu vida. ¿Quieres seguir a Jesús? Aquí hay una invitación. Jesús dice, sígueme. Lo hice con Pedro, ahora lo haré contigo. Contigo que me estás viendo esta noche, que Jesús está mirándote donde estás, con tus luchas, con tus dificultades, con tus debilidades. Jesús tiene un plan para tu vida. Solo acepta la invitación. Jesús dice, sígueme. Escribe, por favor, escribe. Ya sea en el chat, ya sea en las plataformas que están allí, tú puedes escribir, yo quiero seguir a Jesús. Y Él hará el milagro que sucedió también con Pedro, pero ahora en tu vida, ahora en tu persona. ¿Cuántos de ustedes quieren hacerlo? Ya están apareciendo algunas respuestas ahí. Yo quiero seguir a Jesús. Entiendo que es mi naturaleza humana, pero entiendo a dónde Jesús me quiere conducir y yo quiero seguir a Jesús. Acepto esa invitación que Jesús me ha hecho. ¿Podemos orar? Vamos a orar. Gracias, Señor, porque esta noche hemos entendido que el ser humano tiene sus tendencias, pero también hemos entendido que hay un Señor que tiene una invitación para nosotros. Gracias porque eres nuestro Padre. Gracias que a pesar de las fallas de Pedro, él no fracasó porque te tenía a ti. Nosotros también queremos vivir para ti. Queremos seguirte. Yo acepto seguir a Jesús. Es mi decisión en esta noche. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.